de Vicentiños, Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños, Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños, Chaco Austral, Argentina. Señora secretaria, puede proceder a la lectura del orden del día. Muchas gracias. Punto número 1, aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 5 de mayo de 2026. Aprobado. Punto número 2, comunicaciones oficiales. Nota del concejal Raúl Alejandro Fernández. Proyecto de ordenanza asueto Día del Patrono de nuestra ciudad. Nota del presidente del Consejo Municipal. Proyecto de declaración Día de los Museos. Nota del presidente del Consejo Municipal. Proyecto de declaración Día de los Jardines de Infantes. Nota, bueno, este expediente semestre debería estar en el punto 3. Sí. Nota de la UFP número 34, solicita se declare de interés la marcha denominada Villa Ángela Elige Vida. Nota de la concejal Dolores Estela García, proyecto de declaración aniversario de la Revolución de Mayo. Nota de los concejales Marcelo Posada y Soraya Meón, proyecto de declaración de interés al evento denominado Pentecostés Unido. Peticiones particulares. Nota de la Comisión del Barrio Villa Margarita. Ponen en conocimiento Comisión Directiva. Nota de la Escuela Hospitalaria número 2. Solicita se declare de interés el 14º aniversario de la misma.
Nota del señor Bienvenido Michelín solicita se desafecte espacio público a fin de regularizar la situación catastral. Sí, respecto a ese tema, quiero explicarlo. Yo tuve una reunión con el agrimensor justamente, que adjuntó los planos del barrio, una situación de hecho del barrio 279. Son unos pulmones verdes que quedaron originariamente, como se hizo el barrio, que en realidad no cumplen ni funciones de pasillo, ni cumplen funciones de pulmón verde, porque son espacios reducidos. Y en realidad hay situaciones de hecho, esta es una de las situaciones, pero hay varias situaciones de hecho donde hay ya construcciones que están hechas, así que sería pertinente de que ya podamos hacer una legislación general para todo el barrio y solucionamos para todos los frentistas, porque en realidad es un espacio que no tiene la utilidad originaria que se había creado. Y aparte hay antecedentes con la profesión. Exacto, hay una serie de antecedentes de varios vecinos, así que este es uno más de tantos vecinos. Por eso pedí al agrimensor que adjunte los planos, que adjuntó ahí para que sea el tratamiento de los hechos. ¿Funciona asunto de legislación? Obras y legislación. Sí, En nota de la señora Baila Cera Gavina solicita el terreno fiscal. Despacho de comisiones. Despacho de la Comisión Administrativa y de Tierra Fiscal. Nota del señor Faustino Acevedo. Se resolvió modificar el artículo 1 de la ordenanza mediante la cual se le había otorgado el título prestativo de dominio y mantener firme dicha decisión. En consideración. Aprobar. Nota del señor Barrio Rubén. Se resolvió otorgarle el título traslativo de dominio. Belis Mercedes Benítez se resolvió otorgar título traslativo de dominio. Hugo García se resolvió otorgar título traslativo de dominio. Y García María Beatriz se resolvió otorgar título traslativo de dominio. Expedientes con reserva de tratamiento sobre tablas. Nota del concejal Raúl Fernández, proyecto de ordenanza sujeto día de patrono de nuestra ciudad. Aprobado. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración Día de los Museos. Aprobado. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración Día de los Jardines de la Infancia. Nota de la UEGP número 34, solicita se declare de interés la marcha denominada Villa Ángela Elige Vida. Nota de la concejal Dolores Estela García, proyecto de declaración aniversario de la Revolución de Mayo. Nota de los concejales Marcelo Posadas y Soraya Samión, proyecto de declaración de interés al evento denominado Pentecostés Unido. Aprobado. Nota de la Comisión del Barrio Villa Margarita pone en conocimiento de la nómina de la Comisión Directiva. Tomar conocimiento y remitir. Remitir a Secretaría de Gobierno. Nota de la Escuela Hospitalaria número 2 solicita se declare de interés el 14º aniversario de la misma. Había una nota del señor, creo que está presente, ya se fue remitida al Ejecutivo directamente por un trámite administrativo. La remitimos Y ayer. nosotros la remitimos ayer. Ayer, así que ahora vamos a preguntar a ella la respuesta. Porque ya está legislado al respecto y es un trámite administrativo nada más. Sí, contestábamos. Sí, sí. No habían dado respuesta, sí. Ayer la remitimos y ahora vamos a pedir que den una respuesta. Muy bien, muchas gracias. No Sí, habiendo... señor presidente, Sí. quería expresar una moción verbal. Bueno, el día de ayer se llevó adelante una marcha en apoyo a la universidad pública para que se cumpla con la ley de financiamiento. Bueno, en este sentido considero que desde el Consejo Municipal no podemos ser ajenos, por eso me gustaría que se pueda emitir, propongo desde mi bloque, que se pueda emitir una declaración en apoyo a la universidad pública y solicitando el cumplimiento efectivo de la ley de financiamiento educativo. Bueno,
que utilizan los fondos que son de todos los argentinos para sus deseos personales. Y también no quiero perder la esperanza que tuvieron mis papás cuando me decían que estudiar, que ellos solamente nos podían dar la posibilidad de estudiar y que así vamos a tener una calidad de vida mejor en un futuro. No quiero perder esa esperanza para nuestros hijos. Y quiero recalcar que la educación es un derecho y yo quiero las mismas oportunidades que yo tuve para nuestros hijos, para mis hijas y para todos los niños y los jóvenes de nuestro país. Así que me gustaría eso, que se pueda hacer esa declaración y expresarnos y no dejar pasar como que viviéramos en una burbuja, ¿no? Porque estamos en la Argentina y realmente el país está pasando una situación difícil en cuanto a la educación y bueno, ni hablar de los otros, de lo que es la economía y la situación social que vivimos. Así que eso, nada más, gracias. Está puesta en consideración la moción de la concejal Castillo. Por eso está puesta en consideración, aprobar. Aprobado. No hay objeción. Bueno, muy bien, se aprueba entonces por unanimidad. Coincido con la concejal Castillo plenamente en la defensa irrestricta de la educación como derecho y en este caso la educación universitaria. Así que comparto plenamente sus palabras, concejal. Gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias y no habiendo más temas que tratar, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Doctor, buen día, ¿cómo está? Buenos días a la audiencia, gracias por el espacio. Hemos tratado varios temas en el día de la fecha, uno de ellos un proyecto de auditoría, proyecto de ordenanza asueto del Día del Patrono de nuestra ciudad. ¿Por qué lo presentamos hoy? Porque las instituciones nacionales no se adhieren al asueto si no tienen el instrumento legal. Entonces hay que presentar el instrumento legal para que tanto ANSES, Banco Nación, Banco Provincia y otras instituciones nacionales y provinciales puedan hacer el asueto como lo hacemos nosotros los villaangelenses. Proyecto de oración Día de los Museos, proyecto de oración Día de los Jardines de Infantes, fue aprobado por unanimidad en el día de hoy también. Se solicita y se declara de interés la marcha denominada Villa Ángela Elige Vida, también fue aprobado por unanimidad. Proyecto de relación aniversario de la Revolución de Mayo, también fue aprobado por unanimidad. Proyecto de relación al evento denominado Pentecostés Unido, también fue aprobado por unanimidad. Luego, la comisión del barrio Santa Margarita pone en conocimiento su comisión directiva actual. Por lo tanto, también se tomó conocimiento y se envió a la Secretaría de Gobierno para que asciende en el libro que hay referido a todas las comisiones barriales. Se solicita y se declare de interés el 14 aniversario de la escuela hospitalaria. También fue aprobado por unanimidad. Y luego entró una nota, señor Bienvenido Michelin, que solicita que se afecte en espacio público a fin de regularizar la situación catastral. Eso está en el barrio 279 Vivienda, en la que también hay otros espacios que también están ocupados o usurpados anteriormente por vecinos, y ese tipo de espacio hay que regularizar la situación catastral para que de esta manera pueda ser propietario algún día. Pero por el momento, digamos, hay que analizarlo como corresponde. Lo que yo tengo entendido es eso, de que está usurpado hace muchos años y que hoy por hoy, digamos, quieren ser propietarios del mismo. La gente ha construido, digamos. Y porque está construido, pero te explico, eso vamos a analizarlo en comisión como corresponde. Es un debate amplio en el cual nosotros debemos poner los pies sobre la tierra para dar una respuesta adecuada a todos los vecinos, porque esos espacios es del pueblo de Villa Ángela. No es tuyo ni mío, es del pueblo de Villa Ángela y debemos trabajar con la altura necesaria para darle respuestas adecuadas. Luego va a ir a Graciela Galvina, solicita terreno, pasó a comisión, se aprobó partido alternativo al señor Rubén Barrios, a Belkis Mercedes Benítez, a García Hugo, a García María Beatriz. Y luego la concejal María Castillo sacó un apoyo incondicional a la marcha del día de ayer por la escuela pública. Por un derecho que tenemos todos los argentinos, más lo que vivimos en este Chaco, así que por lo tanto ojalá que la escuela pública se mantenga, porque yo soy producto de esa escuela pública y quiero que
todos los villangelenses tengan la misma oportunidad que tuve yo de estudiar gratuitamente y de esta manera desempeñar mis funciones como tal una vez que reciba el título de grado correspondiente. Entonces, estamos de acuerdo con que la escuela pública siga de pie porque es un derecho de la educación y por lo tanto sigamos adelante acompañando este tipo de marcha que si bien no estuvimos en la marcha en el momento oportuno, pero desde acá estamos acompañando. Es por la falta de presupuesto, ¿no es cierto? Sí, falta presupuesto, hay un montón de temas intermedios que no vienen en la cuestión, pero sí decirte que es un derecho que nos corresponde a cada uno de nosotros y sigamos apostando a la escuela pública, que es algo que es de todos nosotros. ¿Algo más, concejal? Eso nos tenemos tratado en el día de hoy. Muchísimas gracias. Raúl Doctor, buen día, ¿cómo está? Buenos días a la audiencia, gracias por el espacio. Hemos tratado varios temas en el día de la fecha, uno de ellos un proyecto de auditoría, proyecto de ordenanza asueto del Día del Patrono de nuestra ciudad. ¿Por qué lo presentamos hoy? Porque las instituciones nacionales no se adhieren a asuetos y no tienen el instrumento legal. Entonces hay que empezar. Bueno, estamos con el doctor Bullati, luego de haber finalizado la sesión de concejales aquí en la ciudad de Villa Ángela. Bueno, el presidente del consejo tiene unas palabras con nosotros luego de la sesión, que se trataron muchísimos temas que tienen que ver con los festejos de nuestra localidad, bueno, entre esos el tema del museo y bueno, lo último que fue el tema de la universidad, que en realidad es un tema a colación, digamos, por la situación que atraviesa. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buen día, Luigi. Un saludo a toda tu audiencia. Sí, una sesión con un temario cargado sobre todo de declaraciones y tiene que ver con distintos acontecimientos, festejos, aniversarios, no solo de la ciudad, sino también de instituciones y demás. También algunas solicitudes de los vecinos, algunas situaciones de regulación catastral que ingresó en el caso del barrio 279, que creo que es sentido común, tenemos que legislar al respecto para solucionar un problema de vieja data, y bueno, y otros temas también de algunas solicitudes de tierras, de terrenos fiscales y demás. Hay una demanda importante en este sentido, así que bueno, fueron los temas que se trataron. Y es cierto, el tema de la universidad, ayer hubo una marcha en todo el país y la ley de financiamiento universitario y sobre todo la defensa de la educación pública es una posición que siempre mantuvimos y voy a mantener en defensa de la escuela pública, la educación pública. La formación universitaria en la Argentina es una de las características de la Argentina que permitió que los sectores más vulnerables de las clases obreras, las clases más bajas y la clase media pudieran acceder a la formación universitaria, y no solo permite la obtención de un título, sino permite fundamentalmente la posibilidad del ascenso social y la movilidad social ascendente. Esto es una de las características, por eso decía, la Argentina, donde tiene una clase media muy importante y muy fuerte, con mucha presencia en todo el territorio. No es así en muchos otros países latinoamericanos, donde se diferencia claramente entre dos clases sociales, una clase alta y una clase baja, donde no hay una clase media consolidada. La Argentina sufre por distintos tipos de políticas, obviamente, el ataque a la pérdida de derechos y de conquistas, no solo de la clase trabajadora, sino también de la clase media. Así que ayer se vio reflejado esto en las calles de Argentina, en los distintos lugares donde hubo marchas en defensa justamente de este derecho y de la universidad gratuita. Obviamente esperemos que estas cosas se revean y que se puedan garantizar derechos que entendemos que son inalienables, que deberían estar fuera de toda discusión. Con respecto a la cuestión que tiene que ver con el tema de la bandera, en la sesión pasada, ¿eso quedó para un poquito más adelante? Ya salió la ordenanza y ahora se va a presentar oficialmente la bandera en los actos del aniversario de la ciudad. Bueno, y el museo queda para la semana que viene. La semana del 22. El 22. 22 que van a ser los actos, donde hay también un trabajo intenso que está haciendo la directora y con homenaje a distintos pobladores y vecinos de la ciudad, que bueno, va a ser muy lindo todo lo que está programado. Invitar a la comunidad. Tanto el acto del 22 como el 24 y el 25, así que invitamos obviamente a toda la comunidad
a participar de estos eventos porque tienen que ver con actos tradicionales de nuestra comunidad y de nuestra esencia cultural como villaangelense. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Si alguien me preguntara mi origen, mi lugar, henchiré bien el pecho, nombraré mi ciudad, soy del norte argentino, quebracho y algodón, paisaje de mi Chaco, sequía o inundación. Villa Ángela, te llevo dentro del corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me piden mucho el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me piden mucho el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. No olvido mis raíces, ni el tiempo que pasó. Dios me puso en tu suelo, fue por una razón. Ruego yo cada día poder ser bendición, ayudando a mi gente, dando mi corazón. Villa Ángela, querida, te bendiga mi Dios.
Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me pinten lucio el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me pinten lucio el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. Buenos días, estamos aquí en el Museo Regional de Villa Ángela, Rubén Ferrer, y bueno, les quiero contar sobre, bueno, antes que nada, soy cineasta y empresario cinematográfico, y bueno, le quería comentar sobre la máquina que estamos viendo acá, que la hemos recuperado, está un poquito abandonada, perteneció al ex Cine Plaza de la ciudad de Villa Ángela. Eran dos máquinas Gaumont, las cuales proyectan en 35 milímetros, en actos obviamente. Estas máquinas se usaban en el siglo pasado, específicamente entre el año finales de 1950 y finales de 1990, funcionó en esa época, en la sala de proyección que tenía el Cine Plaza, que contaba con casi 500 espectadores aquí en la zona céntrica de la ciudad. La máquina fue recuperada de un total estado de abandono, obviamente, porque no se la ocupaba hacía más de 20 años, y el proceso lo hicieron junto con los chicos del Colegio Industrial y en el estudio de cine donde producimos películas. Y lo más importante de esta máquina es que, bueno, por aquí pasaron las grandes películas que todos podemos recordar. Funcionaban en paralelo las dos, porque para que le dé tiempo al proyectista cambiar la lámpara. Acá se cambió un carbón que funciona como luz, ahí se puede ver, el asistente lo va a colaborar, y aquí y el rollo obviamente que era el acto, ¿no? Como se cambiaba, la película venía toda partida en actos, entonces había que cambiar de una máquina a otra para pasar de un acto al otro sin cortar la proyección en la sala. Otra cuestión muy importante es que por esta máquina han pasado muchos proyectistas, como el señor Quintana, el señor Einstein, que manejaban, las trabajaban y también ponían su impronta a la hora de proyectar las películas. Soy la segunda embajadora cultural saliente de la ciudad de Villa Ángela y hoy quería invitarte a vos a que formes parte de la historia de nuestra ciudad, sumándote a experiencias únicas e enriqueciéndote de conocimientos en base a la misma, generando vínculos y formando parte de actividades comunitarias. ¿Qué estás esperando para sumarte a esta hermosa experiencia?
¿Te gustaría ser el próximo embajador cultural de la ciudad de Villa Ángela? Soy Tomás Aquino, primer embajador cultural de la ciudad, y quiero invitarte a ser parte de esta gran elección, donde vamos a conocer a los nuevos representantes de la ciudad. Si te interesa la cultura y te gusta participar, esta es tu oportunidad para ser parte del nuevo grupo de representantes. No hace falta ser experto, solo tener compromiso y actitud. Continuamos en la colonia Juan José Paso, al sur de la ciudad de Villa Ángela, junto al productor de nuez de pecan, Nelson Binder. ¿Y de dónde nació esta pasión por la nuez de pecan? Y bueno, yo toda mi vida planté planta. Desde que me acuerdo y sigo plantando y sigo regalando. O sea, todo el mundo me conoce porque regalo planta para todos lados y de todas plantas para comer. Todos son plantas comestibles para el ser humano. Y ahí empecé a plantar y bueno, sigo plantando, voy regalando. Calculo que estoy pasando las 50.000 plantas durante toda mi vida. Sí. La nuez pecan ya no solo es fin de año. Se está usando durante todo el año. Tortas, panadería, en los helados, budines, para Pascua, para todo. Continuamente se está usando y se está usando mucho para las personas que están haciendo régimen o alguna dieta, porque tiene muchas propiedades, muchísimas propiedades. Además de omega 3, tiene omega 6 y es la única fruta que tiene omega 9. La única fruta del mundo con omega 9. El costo por ahí, al inicio por ahí es un costo alto la planta porque hay que comprarla injertada. Y lo ideal, mi consejo es comprar en maceta, que la formen en el vivero en la maceta ya. Entonces uno trae y saca la maceta y la puede trasplantar y la planta no pierde, si viene crece más rápido, porque hay unos viveros la hacen a campo y la sacan con un pie de pato que le dicen, la van cortando y cortan por ahí la raíz y sufre mucho la planta y atrasan la planta 2 a 3 años. Si la hacen en maceta, ya hay varios viveros que la están haciendo desde chiquito, ya en la maceta se cría, ya la planta es más fuerte y se adapta mucho más rápido al campo, ya viene más rústica y no se daña tanto la raíz. El costo está, el precio con cáscara, entre 4 y 8 dólares fluctúa, son los precios internacionales, pero en la zona por ahí se vende a 12.000, 14.000 pesos el kilo con cáscara. Y sin cáscara está cerca de 28, 29, 30.000 pesos sin cáscara, que no hay en la zona descascaradora. Claro. Se manda más hacia el sur, en Santa Fe ya hay, Entre Ríos hay para sacar la cáscara. Pero
hay una desventaja otra vez. Vos sacás la cáscara, vos necesitas frizarlo o tenerlo en refrigerador porque es muy perecedero, se oxida muy rápido la fruta. Y dentro de la cáscara se puede conservar hasta 1 año a la intemperie y no se oxida la fruta. O sea, tiene su propiedad conservante la cáscara. Bueno, hay muchos proyectos a nivel nacional que es algo que se viene y cada vez hay más plantación. Y sí, hay bastante, porque para conseguir planta hay que anotarse 1 año antes, reservar ya en los viveros, porque hay escasez en lo que son plantas injertadas. Se demora mucho. Yo en esos años, más años anteriores, no se conseguía. Y bueno, yo hice de los gajos, hacía acodos aéreos, y tengo algunas plantas de acodo aéreo hecho. Claro, pero cuando hay proyectos así grandes... Sí, no, hay que ya reservar en los viveros y ya encargar, si son proyectos grandes, ya más industrializados, ya hay que encargar algunos viveros, ya certificadas las plantas tienen que ser, porque por ahí hay variedades que no te dan a la zona, por eso hay que pedir certificadas. Esta es una de las primeras variedades que salió, se llama Sussex. Se la usa mucho como polinizador y para hacer nuevas cultivares. Se cruza con otras plantas y sacar nuevos cultivares. No carga mucho la fruta, pero es muy buen polinizador. ¿Esta otra variedad? Esta es una variedad, esta es Mahan, la gigante. No carga mucho el árbol, pero son muy linda fruta. Carga de A3, de A4, los racimos. Acá en este gajo, ahí nomás ya debe tener 1 kilo. Pues fíjate la cantidad de fruta que hay. Bueno, le deseamos suerte y muchas gracias por recibirnos. Y bueno, aquel productor que quiera ser, como se dice, productor pecanero, bienvenido sea. Que llamen y yo le doy los teléfonos de los viveros y pueden venir a ver cómo están plantados, cómo plantar, hacer una pileta de captación de agua, porque tenemos escasez de agua, acá no es para regar todos los días, entonces hacer una pileta de captación para que la planta tenga siempre su humedad y pueda aprender la planta. Usted, por ejemplo, la tiene en la punta de un lote, o sea que sí, fácilmente cumple la función de cortina y a la vez se empieza, ¿no? Sí, se puede hacer en lotes cuadrados, en cortina, en camino, alrededor de la casa. Eso ya cada uno tiene la libertad de hacer como quiere las plantaciones. O si la quiere hacer industrializada, la puede hacer en lotes enteros. Cualquiera en Facebook, en las redes, ¿cómo lo encuentran? Ahí está en Instagram. ¿En Instagram? Sí, en Instagram. ¿Cómo lo encuentran? Los Pecanes Chaco. Esa es verde más oscuro, esa es la Pawnee y esa es la Shoshone. Mira cómo está cargado eso. Vos ves cuando los gajos llegan al piso, son las Shoshone. Esas están hipercargadas este año. Están intercaladas las plantaciones. Impresionante lo que cargó este año. Esta variedad Shoshone, carga de racimo, fíjate. Acá tenés fácil 8, 9 frutas y ya están empezando a abrir, a caer. Estamos en el sur de Chaco, que es la colonia Juan José Paso, que sería el norte de la Argentina, zona subtropical. Nuestra zona es subtropical. A comparación de la zona de donde viene el nuez pecan, que es una zona de más frío, donde a veces cae nieve. Así que nosotros estamos viendo la adaptación de las plantas y que se adaptaron muy bien, como vemos acá a la espalda. Tenemos unas variedades que están hipercargados este año, donde hay ciertos gajos que ya se dieron y están empezando a quebrarse de tanta carga que hay. Plantas de... Buenos días, soy el contador Nelson Binder. Yo comencé la investigación de la nuez pecan hace unos 18 años. Se están abriendo. No había nada. O sea que hace 15 años sí, tomó la decisión de tener estas plantas y otras más, ¿no? La decisión lo tomé hace 18 años, donde empecé la investigación y como no había nada, tuve que hacer autodidacta y empezar a investigar.
En ese momento bajaban los escritos en inglés, me lo traducía al castellano y ahí fui investigando hasta que traje 6 variedades en ese entonces, que son más o menos en 15 años que yo planté, es el año 15 que está dando fruta ya. A los 2, 3 años empezaron a dar algunas plantas y hay una variedad que empezó este año a dar, después de 15 años. Empezó a dar, pero es un buen polinizador la variedad esa. Por eso cada zona hay que averiguar cuáles son las variedades que se adaptan. Hay zonas más húmedas, más calurosas, más secano. Hay variedades de secano que yo conseguí unas plantas que son del norte de México, son de zona desértica, que a los 2 años empezó a dar fruta ya. Bastante se adaptó a nuestro clima acá en esta zona. Por ejemplo, de estas 15 plantas que son las de más edad, Sí. ¿cuántas plantas polinizadoras hay? Y hay 3 polinizadoras y 3 cargadoras. Aconsejan siempre plantar 2 cargadoras y 2 polinizadoras, porque cada uno tiene su ciclo. Tenemos ciclo de floración de inicio de temporada, de media temporada o fin de temporada. Entonces tenemos que coordinar ese grupo de plantas que estén entre ellos interrelacionándose. También la planta que es cargadora también es polinizadora, ¿eh? O sea, las dos plantas cargan y las 2 plantas polinizan. Todo un tema, ¿no? Todo un tema de estudio, sí. Entonces hay que tener siempre, al mínimo hay que tener 2 plantas. Sí, al mínimo 2 plantas y si se te seca, tenés que tener 3 plantas por las dudas. Sí. Pero ¿cómo es el caso que algunos vecinos hay plantas de 100 años que están solas? Esas son plantas criollas que en su momento había traído Sarmiento y cargan fruta, pero son frutas muy chiquitas cargan, porque hay ciertas plantas que se autopolinizan y la fruta queda chica. Por ejemplo, nosotros tenemos allá, a 700 metros, el hombre tiene una sola planta y hace 10 años empezó a darle fruta al hombre. Allá está. Allá sí. ¿Tiene plantas nuevas? Sí, hay plantas nuevas que van a cumplir 2 años y hay 2 plantas que empezaron a cargar fruta, que son las variedades Kiowa, la Capifer y la Wichita, que son la Wichita es del norte de México, de zona secano. Se adaptó muy bien y es bastante precoz en dar frutas. Sí. Bueno, la parte técnica tal vez no la toquemos tanto, pero sí la decisión que tomó usted y una persona, ¿cuántas plantas puede manejar? Una familia se mantiene con una plantación, depende las hectáreas, ¿no? Sí, sí. Por ahí no tengo bien armado el costo, pero con 1 hectárea es una actividad secundaria que podría hacer una familia que vive en el campo, que tiene otros cultivos, o ponerle que tenga vaca, cerdo, puede tener pollo y puede tener también planta de nueces. Es algo para integrar dentro de la familia que vive en el campo. Algunas charlas que usted realizó años anteriores, bueno, hay productores que han sembrado 5 o 6 hectáreas, ¿no? Y nosotros empezamos con un amigo que es ingeniero en el 2022. 2022-2023 se hicieron 7 charlas a campo y en el 2023 ya se integraron varios colonos y hicimos una compra en conjunto. Y ese año trajimos 2.000 plantas. Y la provincia tuvo un plan también que aportó plantas a las personas que compraron y llegaron como 500 plantas. O sea, todo lo que es el sur del Chaco aproximadamente se plantaron unas 30 hectáreas. Y justo fueron los 4 años secos, o sea, supongamos que quedaron del 50%, pero fue justo un clima muy seco fue. Y el año pasado empezó un amigo, hizo 5 hectáreas más. Hay familias de 5 hectáreas, 6 hectáreas, media hectárea, 1 hectárea. Cada uno hace lo que uno quería más o menos. Bueno, usted nos contó que hay plantas en Estados Unidos de 500 años, así que es una muy buena inversión, ¿no? Sí, es una inversión a largo plazo. Inversión para el hijo, para el nieto y para el bisnieto. Sí, sí, son plantas muy longevas, aguantan bastante rusticidad. Acá cerca hay dos plantas que son gigantes, que deben andar cerca de los 80 años. Y en estos 80 años acá el Chaco habrá sufrido 20 inundaciones, 20 años de sequía y siguen estando vivos y dando fruta esas plantas. Son 4 variedades, estas son del año pasado quedaron. Shoshone, Maramec, Desirable y Mahan. Esta es una Maramec.
Muy fácil de... Fácil, de cáscara muy blanda, para sacar. O si no, con un martillito. Sí, también. Y me dediqué y investigué por mi cuenta como autodidacta y pude conseguir 6 variedades acá en la zona. 4 metros por ahí salen, bajan. En el libro está detallado todas las investigaciones, cómo fue el desarrollo de las plantas desde el año 0 hasta que ahora ya tienen cerca de 18 años las plantas. Hipercargado, de mayor tamaño donde se pega menos. Y fui anotando todo el desarrollo de las plantas, las variedades que cargan, las variedades que no cargan, los distintos problemas que tuvieron, los distintos desarrollos, las distintas variedades, los distintos rindes por planta, la forma del cuidado de las plantas, la forma de cosecha. En los últimos 2 años se incorporaron una investigación de 7 variedades más. No se puede ni caminar una nuez a la hora otra. Hay un capítulo especial que yo inventé unas maquinitas para poder cosechar, para agilizar la cosecha de los árboles cuando ya son más grandes. Es una sacudidora de las nueces pecantes que sacude el árbol. Y después hay una maquinita que inventé, es para hacer la limpieza de la nuez. Y luego viene su respectivo secado. Está todo desarrollado en el libro, las distintas etapas, y hay unos capítulos especiales de otros cultivos de frutales, como ser almendra, pistacho, dátiles y pitahayas. Y hay un capítulo especial respecto a las meliponas, que son las abejas autóctonas sin aguijón de la zona norte de la República Argentina. Le invito a incursionar en esta actividad porque no es muy difícil, es un cultivo longevo, o sea que ustedes si plantan hoy pueden seguir cosechando sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Espero que les sirva como guía a todos los que son familias rurales o puede haber personas de la ciudad que pueden hacer algún cultivo en el campo también. Pueden leer el libro, pueden consultarme por WhatsApp o pueden ver en el Instagram.
era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín